¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre los dinosaurios. En el video vamos a hablar sobre los arquetipos, un poco de historia, cuáles son las cartas más importantes, las versiones que existen, ventajas, desventajas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, el arquetipo de dinosaurio siempre ha existido desde el inicio de juego y estos al inicio simplemente se caracterizaban precisamente por ser dinosaurios, por ser fósiles. Después empezaron a tomar un poco más de protagonismo siendo cartas con efectos muy agresivos o simplemente con estadísticas bastante altas, sobre todo por la parte del ataque. Sobre los arquetipos de tipo dinosaurio que tenemos, a pesar de que el juego prácticamente ya tiene 20 años, no tenemos tantos arquetipos como de otros, como por ejemplo de dragones o de warrior. Algunos arquetipos basados en monstruos de dinosaurio, primero tenemos a los Jurak, que estos se enfocan muchísimo en destrucción de batalla. Tenemos a los Dino Wrestler, que estos se enfocan en la fase de batalla, que el oponente no pueda activar efectos, que podamos atacar con un monstruo gigantesco. Tenemos monstruos de péndulo de vainilla, que fueron de los primeros que fueron entregados para esta misma mecánica, pero realmente no tienen ninguna función además de ser monstruos de péndulo. También tenemos a los Evilsaur, pero estos son prácticamente un subarquetipo, pero se utilizan con otros monstruos, como por ejemplo de tipo reptil, y estos simplemente se van a adecuar a una serie de situaciones. Sin embargo, el deck realmente no tiene nada que ofrecer. De manera continua se están lanzando cartas de tipo dinosaurio, sin embargo, no se lanzan arquetipos completos. Algunos arquetipos llegan a tener cartas de este mismo tipo, pero realmente no son muchas. Es algo muy similar a lo que le pasa a los zombies, que lanzan muchas cartas en solitario y algunas de estas pueden complementar muy bien las estrategias ya existentes. A pesar de no contar con tantas cartas como otros tipos, estos ya han tenido relevancia competitiva, y la primera fueron los Dino Rabbit. Esta estrategia surgió por allá de 2012 y era una de las estrategias más potentes que teníamos. Gracias a cartas como Rescue Rabbit podía poner dos monstruos en el campo, lo cual prácticamente nos daba acceso a un monstruo y Bolsar, como por ejemplo Lagia o Dolka. De no ser así, los monstruos que invocábamos eran bastante altos en ataque y simplemente podíamos atacar. Asimismo, hay que recordar que para ese entonces el juego era mucho más lento y se utilizaban muchas más cartas de magia y trampa. Era más que nada una estrategia de control que tenía la posibilidad de poner muchísimo daño en el campo de un momento a otro. El otro fue el Dinosaur True King Yang-Sing, que fue prácticamente el terror en OCG. Fue tan potente que acabó ganando el Mundial de 2017 y debido a esto TCG acabó golpeando las cartas, por lo que afortunadamente no tuvimos que enfrentarnos con este deck para TCG, o al menos no para torneos importantes. El estilo de juego de los decks de dinosaurio generalmente se está enfocando en un beatdown, que esto es poder invocar monstruos muy grandes para poder pasarle encima del oponente, tener algunos efectos para poder hacer daño, simplemente para poder trabar al oponente y acabar todo el juego en fase de batalla. Sin embargo, en años recientes se han lanzado cartas que le permiten jugar a control y de hecho lo hacen una estrategia muy buena. La forma en que las estrategias de dinosaurios se construían y jugaban prácticamente cambió de un momento a otro cuando en 2017 se nos entregó el Structure Deck de Dinomasher's Fury. Este Structure Deck nos entregó dos de los mejores monstruos que haya visto este mismo juego y precisamente fueron para este tipo. Ya que estoy mencionando precisamente el Structure Deck, vamos a hablar de las cartas más importantes que se nos fueron entregadas con este mismo. Primero tenemos al Ultimate Conductor Tyranno, que no puede ser invocado de manera normal o seteado. Debe ser invocado primero de manera especial desde nuestra mano, removiendo dos monstruos de tipo dinosaurio desde nuestro cementerio. Una vez por turno, durante la main phase de cualquier jugador, podemos destruir un monstruo en nuestra mano o campo, y si lo hacemos, cambiamos todos los monstruos boca arriba que el oponente controla a modo de defensa boca abajo. Esta carta puede atacar a todos los monstruos que nuestro oponente controla una vez. Al inicio del damage step, si esta carta ataca a un monstruo en modo de defensa, podemos hacer 1000 puntos de vida de daño al oponente, y si lo hacemos, enviamos ese monstruo en defensa al cementerio. Luego tenemos al Soul Eating Oviraptor, que si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos tomar un monstruo de tipo dinosaurio desde nuestro deck y lo podemos añadir a nuestra mano o enviarlo al cementerio. Podemos seleccionar otro monstruo dinosaurio de nivel 4 o menor en el cementerio y lo destruimos. Luego invocamos de manera especial un monstruo tipo dinosaurio desde nuestro cementerio en modo de defensa. Solamente podemos usar cada efecto una vez por turno. Luego tenemos al Petiteranodon, que si esta carta es destruida por efecto y enviada al cementerio, invocamos de manera especial un monstruo dinosaurio de nivel 4 o superior desde nuestro deck, pero no puede atacar este turno. Para el campo tenemos Lost World, que todos los monstruos en el campo pierden 500 de ataque y defensa, excepto los de tipo dinosaurio. Una vez por turno, si un monstruo tipo dinosaurio es invocado de manera normal o especial, excepto en el damage step, podemos invocar de manera especial un Juraeg Token, que es un monstruo de tierra de nivel 1 dinosaurio, ataque y defensa 0, al campo del oponente en modo de defensa. Mientras nuestro oponente controla un token, no puede seleccionar monstruos en el campo
campo con efectos de cartas, excepto los mismos tokens. Una vez por turno, si uno o varios monstruos normales en el campo van a ser destruidos por batalla o efecto, podemos destruir esa cantidad de monstruos tipo dinosaurio en nuestra mano y o de nuestro deck en su lugar. Por último tenemos la trampa Survival Scent, que destruimos tantos monstruos normales en el campo como sea posible, y si lo hacemos, invocamos de manera especial monstruos tipo dinosaurio de nivel 4 o menor desde nuestro deck, igual y hasta la cantidad de monstruos destruidos, pero los destruimos durante la fase final. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, luego seleccionamos un monstruo tipo dinosaurio que controlamos y una carta que el oponente controla y las destruimos. Estas fueron las cartas nuevas más importantes que se nos entregaron para el Structure Deck. Sin embargo, en este mismo también se nos entregaron reimpresiones de cartas que sí iban a ser muy importantes, precisamente por la sinergia que iban a tener desde ese momento en adelante. Se nos entregaron cartas como Tyranno Infinity, que el ataque original de esta carta es el número de monstruos dinosaurios removidos por 1000, el Babycerasaurus, que si esta carta es destruida por efecto de carta y enviada al cementerio, invocamos de manera especial un monstruo de tipo de nivel 4 o menor desde el deck, esto no es una vez por turno. También el Miscelanosaurus, que durante la main phase de cualquier jugador podemos enviar esta carta de nuestra mano al cementerio. Durante esta main phase, monstruos dinosaurios que controlamos no son afectados por los efectos activados del oponente. Podemos remover cualquier número de monstruos dinosaurio desde nuestro cementerio, incluyendo esta carta. Invocamos de manera especial un monstruo de tipo dinosaurio desde nuestro deck con un nivel igual al número de monstruos removidos para activar este efecto, pero lo destruimos en la fase final. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Y por último tenemos a Fossil Dig, que nos permite agregarnos un monstruo de tipo dinosaurio de nivel 6 o menor de nuestro deck a nuestra mano, y esta por alguna razón no es una vez por turno. Antes de pasar a hablar sobre la importancia y la potencia de todas estas cartas, también hay que mencionar unas cuantas cartas que fueron lanzadas un poco antes, un poco después, y que prácticamente es lo que compone el núcleo de los decks de dinosaurios. Hay algunas versiones que pueden no usar algunas de estas cartas, pero la mayoría las va a estar usando precisamente porque son muy buenas. Primero tenemos al Overtex Quatlus, que este llegó en el Extreme Force. No puede ser invocado de manera normal o seteado. Debe ser invocado de manera especial desde nuestra mano, regresando 5 de nuestros monstruos removidos de tipo dinosaurio de vuelta al main deck. Una vez por turno, cuando nuestro oponente activa una magia o trampa, esto es un efecto rápido, podemos destruir un dinosaurio boca arriba en nuestro campo o en nuestra mano, y si lo hacemos, negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Si esta carta es enviada al cementerio por efecto de una carta, podemos añadir una magia Evolution Peel desde nuestro deck a nuestra mano. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. En el Battles of Legend Light's Revenge nos llegaron dos cartas. La primera de estas fue el Giant Rex, que no puede atacar directamente. Si esta carta es removida, podemos invocar de manera especial esta carta, y si lo hacemos, gana 200 puntos de ataque por cada uno de los monstruos dinosaurios removidos. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. También se nos entregó la Double Evolution Peel, que removemos un monstruo tipo dinosaurio y otro que no sea dinosaurio desde nuestra mano y o cementerio. Invocamos de manera especial un monstruo de nivel 7 o superior dinosaurio desde nuestra mano o deck, ignorando sus condiciones de invocación. Solamente podemos activar una de estas por turno. Por último y de manera más reciente se nos entregó el Dino Wrestler Pancratops, que si nuestro oponente controla más monstruos que nosotros, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Solamente podemos invocar de manera especial de esta forma este monstruo una vez por turno. Como un efecto rápido, podemos tributar un monstruo Dino Wrestler, luego seleccionamos una carta que nuestro oponente controla y la destruimos. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Habiendo mencionado prácticamente todas las cartas importantes para este mismo arquetipo, vamos a hablar un poco más a fondo por qué son tan potentes o cuál es su relevancia en la misma estrategia. Primero que nada tenemos al Soul Eating Oviraptor, que esto en su invocación normal o especial puede fungir como un Armageddon Knight o como un Stratos, lo cual nos da muchísima flexibilidad para lo que sea que estemos necesitando. Por la parte de que sea un Stratos, nos podemos agregar cualquier carta tipo dinosaurio a nuestra mano, entonces nos puede agregar al Dino Wrestler Pancratops si necesitamos destruir algo, nos puede agregar al Ultimate Conductor Tyranno si es que necesitamos un monstruo jefe, nos puede agregar uno de nuestros bebés en caso de que tengamos diagrama y queramos hacer combo. Por la parte que nos va a enviar algo al cementerio, puede enviarnos al Giant Rex, el cual si lo removemos va prácticamente a revivirse el mismo. También puede enviarnos al Miscelanosaurus para que este nos permite extender. Entonces precisamente por esto este efecto es tan flexible. También nos permite destruir otro de nuestros monstruos dinosaurio para poder invocarnos otro desde el cementerio, y este es un efecto increíblemente potente por la sinergia que tiene con los bebés de los dinosaurios. Los bebés de los dinosaurios, sus efectos no son una vez por turno, entonces sea que ya tengamos uno en el cementerio, precisamente por el efecto del Oviraptor, prácticamente esto solo nos va a generar ventaja. El Ultimate Conductor Tyranno es prácticamente un monstruo jefe que cualquier estrategia querría. Es incluso mucho más fácil de invocar que el Spiral Sleeper. Este solamente nos pide para su invocación remover dos monstruos de tipo dinosaurio en el cementerio, y precisamente por los efectos de los bebés y del Soul Eating Oviraptor, tener estos dos monstruos en el cementerio es algo que vamos a hacer de manera natural precisamente con el funcionamiento del deck. La presión que pone este monstruo en el campo del oponente es algo increíble. Primero que nada, en cualquier momento de la main phase, puede ser nuestra, puede ser del oponente, podemos destruir un monstruo, no tiene que ser un dinosaurio, puede ser en nuestra mano, y vamos a poner todos los monstruos que el oponente controla en modo de defensa. Evidentemente esto no afecta a los monstruos de Link, pero precisamente porque los Links necesitan monstruos boca arriba, esto
Esto para muchísimas estrategias va a significar que les va a paralizar el turno por completo. Incluso el monstruo que nos está pidiendo destruir como costo, si llega a ser uno de los bebés, esto se puede convertir en un beneficio porque nos va a invocar al Soul Eating Oviraptor o prácticamente cualquier otra carta que nos haga falta. El hecho de que tenga 3500 puntos de ataque, que pueda atacar prácticamente todos los monstruos al menos una vez y que incluso si está atacando a monstruos en modo de defensa pueda elegir enviarlos al cementerio, no destruirlos y en el proceso todavía hacer 1000 puntos de vida, es algo que no es fácil de poder jugar alrededor. Pero el hecho es que si el oponente entra a la fase de batalla con el Ultimate Conductor Tyranno, es muy seguro que vamos a perder la mayoría de nuestros puntos de vida e incluso muy seguramente vamos a acabar perdiendo todo nuestro campo. Y por último, para esta carta, ya que lo invocamos de manera correcta la primera vez, ya que está en el cementerio, lo podemos regresar al campo con algo tan simple como Monster Reborn. Para los bebés en la forma de Babycerasaurus y Petipteranodon, estos primero no son una vez por turno y sus efectos son un tanto similares. Por la parte de Babycerasaurus nos permite invocar un monstruo de nivel 4 o menor y por la parte de Petipteranodon nos permite invocar uno de nivel 4 o superior. Entonces ambos permiten invocar monstruos de nivel 4 y precisamente los de nivel 4 acaban siendo los más útiles que tenemos, como Soul Eating Oviraptor, Miscellaneosaurus e incluso al Giant Rex en algunas situaciones. La única desventaja de estos es que tienen que ser destruidos por efecto y enviados al cementerio para que nos puedan dar esta ventaja. Sin embargo, cuando estamos en el segundo turno es algo increíblemente sencillo de hacer y muy seguramente vamos a poder resolver 2 o 3 veces estos efectos en un solo turno. Lost World, que es el campo, es una carta que varía muchísimo su uso dependiendo las construcciones, pero esta carta prácticamente tiene 4 o 5 efectos que nos ayudan en todos los aspectos. Primero que nada, le baja ataque y defensa a todos los monstruos del campo que no sean dinosaurio, y si de entrada los tipos dinosaurio ya tienen ataques increíbles, sobre todo el Ultimate Conductor Tyranno, entonces con esto todavía es mucho más difícil hacerles frente. En la invocación normal o especial de cualquier dinosaurio le vamos a poder poner un token al oponente y esto normalmente podría verse como una desventaja, pero por la forma en que ha evolucionado el juego, esto acaba siendo algo muy beneficioso. No le permite al oponente que pueda utilizar cartas de poder como por ejemplo Infinite Impermanence o Evenly Match, o de ser así, primero va a tener que estrellarse contra uno de nuestros monstruos, el cual va a ser gigantesco y en el proceso vamos a seguir ganando ventaja. Este campo nos brinda muchísima protección porque obliga al oponente a que no puede utilizar efectos que hagan blanco en el campo a menos de que sean los mismos tokens. Así que una vez que ya le pusimos el token al oponente, aunque tenga cartas como Infinite Impermanence, Ghost Ogre, Effect Veiler u otra que se le parezca, nuestros monstruos no van a poder ser seleccionados precisamente por esto. Por último, cuando un monstruo de vanilla va a ser destruido, podemos destruir monstruos en nuestra mano o en nuestro deck en su lugar, y este tiene una sinergia perfecta, sobre todo con el Soul Eating Oviraptor. El Soul Eating Oviraptor nos permite destruir un monstruo dinosaurio en el campo, no tiene que ser nuestro, así que simplemente podemos estar utilizando el token del oponente. Con eso vamos a poder destruir uno de los bebés directamente desde el cementerio, entonces esto solamente nos está generando ventaja. El campo es una carta que es increíble de usar, sin embargo, debido a la existencia del Dragonic Diagram, que este es mucho más explosivo o que simplemente abre la posibilidad a combos mucho más potentes, es la variación precisamente de construcción a construcción. Overtext es una carta que no esperaba prácticamente nadie, pero que llevó a los dinosaurios al siguiente nivel. Prácticamente todos sus efectos son buenos. Primero que nada, su método de invocación es regresar monstruos dinosaurios removidos, lo cual puede parecer bastante extraño, pero precisamente por el efecto del Miscellaneosaurus, del Ultimate Conductor Tyranno e incluso en algunas ocasiones del Double Evolution Peel, entonces no es raro que tengamos muchos recursos así, y con el Overtext simplemente vamos a poder reciclarlos. Esto puede ser muy útil en juegos que se hagan muy largos. También de manera similar al Ultimate Conductor Tyranno nos permite destruir un monstruo dinosaurio en el campo o en la mano precisamente para poder negar una magia y trampa, lo cual es algo que le duele muchísimo a la estrategia de dinosaurio porque realmente no tienen buenas formas de proteger, o al menos no sin entrar al extra deck, entonces esto también le ayuda muchísimo. Por último, si esta carta es enviada al cementerio por un efecto, nos permite buscarnos la Double Evolution Peel, y esto prácticamente nos va a asegurar que vamos a sacar al Ultimate Conductor Tyranno directamente desde el deck. Como si este monstruo no fuera lo suficientemente potente y fuerte, todavía lo podemos sacar de esta forma. Ya que le estoy mencionando, la Double Evolution Peel prácticamente nos puede sacar cualquier monstruo dinosaurio alto directamente desde nuestro deck, ignorando sus condiciones de invocación. Usualmente vamos a querer sacar al Ultimate Conductor Tyranno. Los requerimientos que nos pide esta carta de que sea un monstruo dinosaurio y uno que no sea dinosaurio podrían verse como un problema, pero como los dinosaurios usualmente quieren ir segundo, entonces están usando hand traps, o para este punto ya pudimos haber utilizado algún monstruo del extra deck, entonces este mismo costo realmente es muy sencillo de poder pagar. Por la parte de Miscellaneosaurus funciona como una especie de hand trap, como una especie de Cult by the Grave. Este prácticamente lo podemos usar de manera preventiva, es decir, lo podemos simplemente lanzar al cementerio y asegurarnos que todos nuestros efectos de dinosaurio en el campo van a poder pasar. Podemos utilizarlo en respuesta a que nuestro oponente esté utilizando alguna carta, por ejemplo, podemos invocar al Soul Eating Oviraptor, nuestro oponente va a utilizar Effect Veiler o algo que se le parezca, y si nosotros contestamos
estamos con Miscellaneosaurus, entonces simplemente acaban utilizando un recurso. Incluso esto puede funcionar con otras cartas, como por ejemplo Raigeki. Sumado a esto, el efecto del Miscellaneosaurus no es una vez por turno, así que si llegan a tener 2 o 3 copias de esta misma en la mano, pueden simplemente estar contestando y contestando. Entonces es una forma muy buena de poder proteger los mismos campos y rara vez se llega a poder contestar este mismo. Su segundo efecto nos permite remover monstruos de tipo dinosaurio desde nuestro cementerio, incluyendo esta misma carta, para poder invocar un monstruo dinosaurio con ese mismo nivel igual al número de las cartas removidas. Y esto puede servir para muchos factores. Por ejemplo, podemos simplemente remover uno para poder invocar al Yurrakeolo, que ya lo voy a explicar en un momento, pero que es una elección muy popular. Podemos remover 2, lo cual es algo muy popular para poder traernos los bebés desde el deck y simplemente empezar a hacer combo. Podemos remover 4 para traer al Soul Eating Coviraptor, al Giant Rex. La verdad es que esta carta es muy flexible y precisamente por eso es tan buena. Hay un buen motivo por el cual esta carta estuvo a 1 durante muchísimo tiempo, pero hoy en día la tenemos liberada. Y por último tenemos al Giant Rex, que desafortunadamente no puede atacar de manera directa. Sin embargo, sus dos efectos son muy buenos. Primero que nada, va a ganar 200 puntos por cada dinosaurio que tengamos removido, por lo que prácticamente nos estamos asegurando que este monstruo siempre va a tener 2200, 2400. Sumado al efecto del mismo campo, entonces es un ataque bastante amplio. Su otro efecto es que cuando este es removido, no importa de qué forma, va a poderse invocar de vuelta al campo. Esto lo han utilizado otras estrategias, como por ejemplo decks de remover, decks de Lightsworn y muchos otros más. Esto simplemente acompaña el uso del Ultimate Conductor Tyranno, que esto prácticamente hace que el costo solamente sea un dinosaurio, porque el otro que estamos removiendo, que idealmente es esta misma carta, se va a invocar de manera especial en el campo, y ya que es de nivel 4, prácticamente nos asegura que vamos a poder ir por una de las jugadas más populares que tenemos para este mismo deck, al menos por la parte del extra deck. Para las ventajas que tiene este tipo o arquetipo, primero que nada es que es muy consistente, sea porque los combos necesitan usualmente 2 cartas y que estas mismas cartas se pueden buscar. Esto prácticamente nos da la garantía de que siempre vamos a ver ciertas jugadas. Además, prácticamente todas las cartas se pueden buscar unas a otras. Por ejemplo, si queremos ver al Soul Eating Coviraptor, tenemos 3 copias del mismo Soul Eating Coviraptor, 3 copias de Fossil Dig, 3 copias de Miscellaneosaurus y unas cuantas copias de los bebés, precisamente para poderlos invocar con sus efectos. Entonces esto nos da alrededor de 10 a 14 piezas para poder ver este mismo monstruo en el primer turno. Y esto es simplemente para el Oviraptor, pero prácticamente se puede esto mencionar para cualquiera de sus piezas. Prácticamente todos los monstruos de tipo dinosaurio tienen estadísticas de ataque muy alto, por lo que hay muchos juegos en los cuales no necesitamos complicarnos, no necesitamos hacer combos de más, simplemente es poner monstruos grandes en el campo, sobre todo el Ultimate Conductor Tyranno, y simplemente atacar por el juego. La versatilidad de efectos que tiene este deck también es algo increíble. Puede destruir por batalla, puede destruir por efecto, puede enviar. Con el uso del extra deck esto se hace incluso mucho mejor, entonces hay muy pocas situaciones de las cuales esta estrategia no se pueda zafar. Esta estrategia es increíblemente potente. Solamente con acceso a 2 cartas, incluso con 3, los campos que acabamos dejando son todavía increíbles. Son muy difíciles de romper o son muy difíciles de poder aguantar el asedio de estos mismos. Esta estrategia puede ir fácilmente ir primero o segundo, y esto todavía se acentúa más si estamos en el juego 2 y 3, porque ya que tenemos conocimiento de lo que está jugando el oponente, muchas veces vamos a tener una carta en el extra deck o en nuestro mismo side deck que puede prácticamente en solitario asegurarnos que vamos a poder ganar. Esta estrategia prácticamente no tiene ninguna clase de restricción. Podemos utilizar todas las cartas que nosotros queramos y después vamos a poder utilizar otras de otro arquetipo, otro motor o lo que sea que ustedes quieran usar, lo cual le da muchísima flexibilidad para su misma construcción. Este deck también puede jugar fácilmente contra muchas hand traps, sea porque tenemos muchas cartas que tienen efectos muy similares, porque podemos utilizar Caught by the Grave, o incluso en el peor de los casos de que la hand trap sí nos logre detener, todavía tenemos otras piezas para poder dejar campos considerables y el oponente ya perdió una pieza para poder intentar romper todos nuestros campos. El uso del extra deck es algo prácticamente opcional. Podemos utilizar las opciones clásicas como Baguska, Abyss Dweller, Tornado Dragon, el número 60, o simplemente podemos entregar el mismo extra deck y podemos utilizarlo para blancos de superpolimerización, de la Ghost Reaper, para poder utilizar Pot of Extravagance y muchos otros usos. Otro punto a favor de esta estrategia es que es muy fácil que pueda volver al juego, sea por la generación del cementerio, sea por cómo se generan sus recursos. No es difícil que incluso estando en una situación de top deck, con una sola carta podamos empezar a hacer todo otro combo. Puede que al estar en esta situación no tengamos un campo tan potente como en los primeros turnos, pero no es difícil que simplemente acabemos invocando un monstruo de main o de extra deck simplemente para poder acabar el juego después. Este es un deck muy sencillo de utilizar, sin embargo la curva de aprendizaje es muy peculiar, porque mientras más lo usan, más van a poder sacar el provecho de las cartas, como por ejemplo cuando deben de utilizar primero el Oviraptor, cuando tienen que tirar el Miscellaneosaurus, cuando conviene utilizar al Overtex para poder buscar la Double Evolution Peel, cuando conviene guardarlo para poder aguantar juegos largos y cosas similares. Y por último, y a pesar de que ya lo mencioné, este tipo de cartas son muy flexibles y prácticamente lo pueden utilizar en conjunto de lo que ustedes quieran. Para las desventajas, primero que nada, es que esta
estrategia le cuesta mucho trabajo pelear contra todos los decks de control, sobre todo las estrategias que pueden regresar monstruos del campo a la mano, del campo al deck, o simplemente estarlas enviando antes de que tengamos el uso de nuestras cartas. Esta estrategia es muy débil contra muchísimos Floodgates, cartas como Anti-Spell Fragance, There Can Be Only One, Ghost and Match, incluso en algunas situaciones el mismo Rivalry of Warlords, son cartas que no nos van a poder dejar hacer nuestros combos como nosotros queremos. Este también tiene una gran debilidad a cartas que pueden destrozar campos. A pesar de que tenemos acceso a Overtext para poder prevenirnos de esto, su invocación no es tan sencilla como por ejemplo la del Ultimate Conductor Tyranno, y un Dark Hole, un Interrupted Kaiju Slumber, un Raigeki, un Lightning Storm simplemente pueden hacer que desaparezca nuestro campo. Otra desventaja es que ya que este deck busca tantas cartas, efectos que nos castiguen al hacer esto o que simplemente no nos dejen buscar, va a provocar que prácticamente cualquier jugada que estemos armando vaya a quedar incompleta. Otra desventaja es que esta estrategia se puede llegar a trabar, sobre todo si están utilizando los True King. Siguiendo con el punto anterior, si la mano que tenemos no es la ideal, una Hand Trap bien colocada prácticamente nos puede acabar el turno, sea que estén golpeando el campo, que estén golpeando al Oviraptor o cualquier cosa que se le parezca, simplemente vamos a tener que pasar el turno. Otra desventaja es que esta estrategia es muy dependiente a sus mejores cartas en la forma de Soul Eating Oviraptor y del Ultimate Conductor Tyranno. Va a haber juegos que si por alguna razón no llegamos a ver estos, simplemente los vamos a perder muy rápido o nos va a costar muchísimo trabajo poder simplemente jugar sin estos mismos. Esta estrategia también es muy dependiente del cementerio, por lo que cartas como Abyss Dweller, Dimension Shifter o alguna otra que se le parezca que no nos deje usarlo o que no nos deje generarlo, nos va a poner en muchas complicaciones. Y por último es que esta estrategia es prácticamente un cañón de cristal. Usualmente vamos a utilizar 3 o 4 cartas para poder armar nuestros campos, sea que vamos primero o segundo, pero esta estrategia no se desempeña bien en juegos largos. Ahora, para las versiones que tenemos de este deck, voy a mencionarles las que considero que son las más populares y también las más potentes. Primero tenemos a los dinosaurios puros, o normalmente llamado Dino Lost World, que esta simplemente se enfoca en utilizar lo mejor que tienen que ofrecer prácticamente todas las cartas de tipo dinosaurio y con esto mismo poder pasarle al oponente encima, poder dejar campos que prácticamente no pueda quebrantar y simplemente ganar el juego después fácilmente. La siguiente versión es con el Thunder Dragon y simplemente era utilizar unas cuantas cartas de este mismo arquetipo para que nuestra jugada yendo primero fuera muchísimo más opresiva o simplemente yendo segundo tuviéramos mucha más explosividad en los combos. Desafortunadamente esta versión prácticamente desapareció cuando Colossus entró a la lista. La siguiente versión son los Dino Shadow y esta prácticamente se enfoca en ir todo el tiempo segundo. Vamos a utilizar la Shadow Fusion para prácticamente obligar al oponente que nos tenga que contestar o simplemente desde allí ya vamos a empezar a tener muchísima ventaja. Valdría la pena estar muy pendiente de qué va a suceder con esta versión porque al momento de estar grabando este video estamos a un día de que el Structure Deck sea lanzado de manera oficial y no me sorprendería que las nuevas versiones fueran muy potentes precisamente gracias a esto. La siguiente es el Dinosaur True King y me parece que esta es la versión más potente y la más popular. Gracias a cartas como Dragonic Diagram y los mismos True Kings, sobre todo Lithosa Gym y Agnisamut, me parece que es el nombre del fuego, entonces podemos tener combos muy explosivos. En nuestra lista más reciente Dragonic Diagram cayó a 1 y Lithosa Gym fue liberado a 1, lo cual hizo que esta estrategia perdiera consistencia, pero cuando logran ejecutar sus campos son muy impresionantes y es muy difícil poderles pasar encima. Además esta versión se concentra en utilizar monstruos de nivel 9 y también de rango 9, por lo que tenemos acceso a por ejemplo Trishula, el cual puede mermar muchísimo cualquier estrategia, e incluso el True King of All Calamities, el cual prácticamente paraliza al oponente por un turno. Y la última de las versiones, a pesar de que no la podemos jugar hoy en día, me parece que ha sido de las más potentes e incluso fue la que ganó el mundial. Precisamente son los True King Dinosaur Yangtze. Si liberaran a Deng Long, entonces podríamos volver a jugar este deck como lo solíamos hacer. Quizás ya no sería tan opresiva porque ya tenemos cartas mucho más potentes para poder castigar, sin embargo hay que mencionarla. Incluso pueden utilizar unas cuantas cartas de estas que estoy mencionando para tener mucha mejor versatilidad en su deck. Por ejemplo, el uso de Fossil Dig y de Soul Eating Oviraptor era una forma muy fácil de poder poner un sincro de nivel 5 en el campo, lo cual era prácticamente la forma de jugar al Dragon Link. Asimismo también pueden jugar al Overtext, la Double Evolution Pill y el Ultimate Conductor Tyranno y con esto prácticamente van a tener un monstruo jefe de manera adicional en su estrategia. Ahora vamos a mencionar unas cuantas cartas y motores que podemos utilizar en conjunto de esta estrategia para hacerla mucho más potente o simplemente más consistente. Y el primero de los motores son los Danger, ya que cada una de las cartas Danger es prácticamente un Upstart Goblin y hay algunas cartas que queremos tirar al cementerio, como por ejemplo el Giant Rex, el Overtext, siempre y cuando sea por efecto. Entonces precisamente por eso el uso de los Danger es algo bastante obvio. Los Shadow ya los mencioné brevemente, pero vale la pena hacer el énfasis de lo bueno que son. Este nos puede dar una carta tipo Floodgate en la forma del Shadow Winda, o simplemente si vamos segundo vamos a utilizar Shadow Fusion, que prácticamente obliga al oponente que nos tenga que responder, o la ventaja que nos vamos a estar generando precisamente de esto mismo va a ser prácticamente que aseguremos la victoria. Un pequeño motor basado en cartas Kaiju, sobre todo Interrupted Kaiju Slumber y Dogoran, que este mismo tiene muy buena utilidad
habilidad porque se puede buscar con el mismo Oviraptor. Los dinosaurios son muy buenos cuando están intentando romper campos y esto simplemente acompaña ese mismo hecho. Unas cuantas cartas del motor de Dark Warrior en la forma de Armageddon Knight, Reinforcement of the Army y el Dark Refer. Esto es simplemente para poder enviar al Overtex al cementerio y que podamos asegurarnos nuestra jugada del Ultimate Conductor Tyranno. Y por último, el uso de los True Kings en prácticamente cualquier cantidad. El mejor de estos es Litosajin porque prácticamente comparte el atributo que tienen los dinosaurios bebés, pero también pueden utilizar el de fuego y el de agua simplemente para hacer las jugadas de nivel 9 y de rango 9 algo mucho más sencillo. Para las cartas en solitario primero tenemos al Yuraka Eolo, el cual prácticamente no tiene un efecto que nos sirva, pero el hecho de que sea de atributo de fuego, de que sea de nivel 1 y que sea un tuner, hace que sea una carta muy importante y muy simple de invocar precisamente para poder hacer las jugadas de sincro en el deck. La otra carta sería Dogaran de Mad Flame Kaiyuke. Hay muchos decks hoy en día que se basan en un monstruo jefe y el hecho de que nuestros tratos del deck, el Oviraptor, nos permita buscarnos esta carta, entonces va a ser algo muy simple de poder deshacernos de ciertas amenazas. Para cartas de magia primero tengo el Dark Hole, el cual puede parecer muy extraño considerando que tenemos Raigeki y Lightning Storm, pero ya que nuestros monstruos bebés dinosaurio necesitan ser destruidos y enviados al cementerio, no es difícil que muchas de nuestras jugadas sean normal summon del mismo bebé, utilizar Dark Hole precisamente para poder mermar el campo del oponente, o si vamos primero solamente nuestro monstruo, pero con esto prácticamente ya podemos empezar a hacer los combos. Como una extensión de esto mismo, Interrupted Kaiju Slumber tiene prácticamente el mismo propósito e incluso tiene efectos en cementerio. Foolish Burial es una carta obvia, nos permite enviarnos algo al cementerio y puede ser la pieza faltante, puede ser Overtex para buscarnos la píldora, entonces tiene un efecto muy bueno en la estrategia. Asimismo, Foolish Burial Goods en caso de que estén utilizando Survival End, que ya no la he mencionado pero que también es una carta importante que llegó en el Structure Deck, o el campo del World Dino Wrestling, que este prácticamente nos permite invocarnos al Pancratops directamente desde el deck al campo. Ya que estamos precisamente mencionando campos y los campos a los cuales los dinosaurios tienen acceso o los que usan de manera más habitual son los más potentes, primero tenemos Terraforming para poder buscarlo fácilmente, tenemos el Rotation que prácticamente tiene el mismo propósito e incluso pueden utilizar algún campo como Oracle of Sephra o Gateway of Chaos, me parece que es el nombre, precisamente para poder trabar al oponente de que no puede utilizar su mismo campo. Aquí también tenemos que mencionar el Dragonic Diagram, el cual tiene muchísimo uso en esta estrategia, sea que querramos destruir nuestros True Kings, que los querramos buscar, que podamos destruir los bebés dinosaurios. La verdad es que los combos que surgen a raíz de esta carta son muy potentes y hay una buena razón por la cual esta carta está a 1. Pot of Extravagance es una carta que muchas construcciones usan porque realmente el extra deck no es algo obligatorio de utilizar. Hay juegos en los cuales hay cartas que son muy necesarias, como por ejemplo Dolka, Lagia, Abyss Dweller, pero usualmente intercambian el uso del extra deck para poder tener dos cartas de manera adicional y eso simplemente les va a asegurar que van a alcanzar la victoria. Siguiendo con el punto de que el extra deck es prácticamente opcional, podemos utilizar superpolimerización para tener blancos que puedan ayudarnos contra el meta, sobre todo porque esta estrategia quiere ir segundo y usualmente el oponente va a estar gastando los recursos para poder poner esos mismos monstruos y si nosotros simplemente con una superpolimerización le acabamos mermando el campo, va a ser muy sencillo ganar después. Cold by the Grave, sea que lo utilicemos de manera defensiva u ofensiva, este simplemente nos va a ayudar a que nuestras jugadas se realicen en paz. Cartas para poder destruir magias y trampas, esto en la forma de Twin Twister, Cosmic Cyclone, Mystical Space Typhoon, Lightning Storm, ya que esta estrategia tiene tantos problemas de poder jugar contra Backrow, tener cartas que nos puedan ayudar a precisamente destruir a estos mismos es algo muy necesario. Mind Control nos puede ayudar a obligar al oponente a que tenga que utilizar su interacción o en el proceso vamos a poder robarle un monstruo y algunas veces ese mismo monstruo puede dañar mucho al oponente. Dark Ruler No More podrá parecer algo bastante extraño, pero contra esos campos prácticamente establecidos y perfectos, el hecho de que con una sola carta podamos desactivar todo y luego podamos invocar al Ultimate Conductor Tyranno a pesar de que no le vayamos a hacer daño, el factor de que prácticamente le vamos a mandar todos sus monstruos al cementerio es algo muy bueno. Y por último, el uso de cartas Forbidden, sea que lo utilicemos de forma ofensiva o defensiva, en la forma de Chalice, de Dress y de Lance, estas tienen múltiples usos y va a depender de cómo sea su construcción sobre cuáles vayan a querer usar. Para las trampas primero tenemos a Red Reboot porque precisamente le cuesta tanto trabajo contra las trampas, el hecho de que tengamos una carta que pueda paralizar todo el back row y luego simplemente le pasemos encima al oponente, esta es una elección bastante obvia. De la misma manera, a pesar de que esta estrategia no le pesa tanto ir contra campos ya establecidos, un poco de ayuda nunca está de más y precisamente por eso el uso de Evenly Match es bastante bueno. A pesar de que con esto nos perdemos lo mejor que nos ofrece el Ultimate Conductor Tyranno, simplemente después tenemos que dejar nuestro campo como si fuera el primer turno, un campo de control y el oponente no va a poder ganarnos. Para el extra deck primero vamos a empezar con los sincros y hay dos que resaltan mucho. Primero es el High Speed Droid Chambara, que cada vez que ataca va a ganar 200 puntos de ataque, puede atacar 2 veces en un turno y simplemente es una forma de poder poner mucho daño en el campo rápidamente. Y el otro monstruo es Trishula, que es un monstruo de sincro de nivel 9 que nos pide dos monstruos non-tuner y el tuner, pero ya que tenemos el uso del Yuraka Eolo es muy sencillo de poder invocar en esta estrategia
estrategia y puede mermar muchísimo el campo del oponente. Para los monstruos de Xyz, primero vamos con los de rango 4 y me parece que hay que mencionar los más importantes, como por ejemplo Abyss Dweller, Tornado Dragon, Utopia Double si es que quieren ir por esa ruta, aunque con el Ultimate Conductor Tyranno esto es prácticamente innecesario. Sin embargo, también hay que mencionar otros que brillan mucho en esta estrategia, como por ejemplo el número 60, que tiene dos usos muy buenos. El primero es que nos permite robar dos cartas y luego tirar una, lo cual, como todo esto es efecto, nos puede ayudar incluso a tener cartas importantes en el cementerio e incluso a tener efectos. Lo otro es que puede hacer que uno de nuestros monstruos doble su ataque, con lo cual idealmente tendríamos al Ultimate Conductor Tyranno, el cual sería de 7000 puntos de ataque, y ya que este puede atacar a todos los monstruos al menos una vez, prácticamente nos vamos a asegurar la victoria. Los otros dos monstruos a mencionar son Evolzar Lagia y Dolkkan. Por la parte de Lagia es prácticamente un Solemn Judgment, solamente que en un monstruo, y por la parte de Dolkkan nos permite negar efectos de monstruos, no es una vez por turno y no es una vez por cadena. Para monstruos de rango 9 primero tenemos al Phantom Fortress Enter Bladnir, que esto es prácticamente un efecto muy similar al de Trishula, pero vamos a hacer que el oponente empiece con 4 cartas, lo cual es algo muy bueno. También tenemos al True King of All Calamities, que ya había mencionado, pero que es una carta tan potente que hay que darle la importancia que se merece. Para los monstruos de Link tenemos los más clásicos, como los monstruos Nightmare, IP Masquerena, Apollosa, Bow of the Goddess, pero si hay un monstruo de Link que levanta la mano sobre todo para esta estrategia es el uso de Pentestack, que cuando estás señalando un monstruo, si ese monstruo ataca un monstruo en modo de defensa, todavía vamos a hacer daño, y esto nos puede servir para que el Ultimate Conductor Tyranno sea todavía más letal. Si estamos atacando al token que generamos con el Lost Word, es prácticamente la mitad de vida del oponente, entonces este es muy útil, sobre todo para empujar por daño. Para el costo del deck, desafortunadamente en los últimos meses se ha empezado a encarecer mucho, y esto se debe a que sabemos que en el Eternity Code va a llegar soporte dinosaurio que lo va a lanzar al siguiente nivel. No tenemos idea sobre si esto va a ser suficiente para poder volverlo meta, pero sí fue suficiente para que esta base se encareciera. Hasta antes del anuncio de este soporte prácticamente se podían hacer de todas las cartas por algo así como $100, obviamente sin cartas como IP Masquerena, Apollosa, Infinite Impermanence, pero prácticamente todo el esqueleto, las cartas más potentes se podían hacer simplemente con esto. Hoy en día el costo se ha elevado a algo así como $130, $150, sin embargo no sería difícil que lo pudieran encontrar un poco más barato. Sobre una nota de esto es que en abril vamos a tener una reimpresión del Structure Deck de los dinosaurios, que es el Dinomasher Fury, lo cual no suele suceder muy seguido, pero precisamente porque vamos a tener este mismo soporte, entonces va a ser una muy buena oportunidad para que se hagan de estas mismas cartas. Asimismo tenemos confirmación de que en el Duel Overload vamos a tener reimpresiones para estrategias importantes, y una de las que están mencionadas son los dinosaurios, por lo cual no me sorprendería que tuviéramos por ejemplo reimpresión de Giant Rex, de Double Evolution Peel, o incluso que tuviéramos incrementos de rareza, como por ejemplo para el Soul Eating Oviraptor. Al momento de estar grabando este video no tenemos mayor información sobre lo que va a venir en el Duel Overload, pero se ve bastante prometedor. Para cartas que le van a llegar a esta misma estrategia en el futuro, como ya lo había mencionado, en el Eternity Code se nos va a entregar una carta, y esta carta es el Jiggle Beast Argosaurus. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos destruir un dinosaurio en nuestra mano o boca arriba en nuestro campo, excepto este mismo. Luego añadimos un monstruo tipo Reptile, Sea Serpent o Winged Beast con el mismo nivel del monstruo destruido, o una magia Evolution Peel desde nuestro deck a nuestra mano. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Esta carta tiene sinergia increíble. Primero que nada, es otra forma de poder destruir nuestros mismos monstruos bebés, ya que las puede destruir desde la mano o desde el campo, entonces tiene mucha flexibilidad. Sobre lo que nos va a estar agregando puede ser un monstruo reptil, Sea Serpent o Winged Beast, pero lo que nos importa en realidad es que nos pueda estar agregando la Double Evolution Peel. Con la carta que estamos destruyendo solamente necesitamos un monstruo dinosaurio más en el cementerio para poder invocar al Ultimate Conductor Tyranno. Por si esto no fuera poco, este es un monstruo de nivel 1, por lo cual lo podemos invocar con One for One. Si no, también lo podemos traer con el efecto de Miscellaneosaurus. También hay que hacer la nota de que OCG tiene One for One a 2 copias, por lo que este movimiento tampoco sería raro que nos llegara a TCG. Sobre notas y comentarios finales que tengo para este deck es que es uno increíblemente potente. Me parece que la gente tiende a olvidar la potencia que tienen los mismos dinosaurios solamente porque no han estado en la cima del meta como otros decks como Orcus, Salamangreat, Sky Striker, pero esta estrategia no ha dejado de ser buena, incluso considerando que las cartas más importantes le llegaron hace casi 3 años, entonces este está envejeciendo muy bien. Tiene efectos que nunca van a dejar de ser relevantes, como el Armageddon Knight, el Stratos, el monstruo jefe en la forma del Conductor Tyranno, entonces estas cartas solamente se pueden hacer mucho mejores conforme vaya pasando el tiempo. Lo que ha sucedido con este deck en este formato ha sido algo muy impresionante, porque cuando perdieron 2 diagramas pero ganaron un Lithosa Gym, yo creí que no iban a hacer absolutamente nada, precisamente porque creo que la consistencia es más importante que el poder. Pero incluso con esto los decks de dinosaurio han tenido un desempeño mucho mejor del que yo hubiera esperado, y solamente queda esperar sobre cómo se van a desarrollar los torneos más importantes, que van a ocurrir 2 en el fin de semana después de que se grabe este video. Entonces creo que los dinosaurios están en muy buena posición y no me sorprendería que se pudieran consolidar en este formato y para el siguiente sean incluso mucho
mucho más potentes. Por ende, el voto de confianza de Konami de poder reimprimir los mismos Structure decks, lo cual no suele suceder muy seguido. Este es otro de los decks que creo que vale la pena de tener, no importa qué. Así como mencioné en días pasados con el ABC, porque la estrategia prácticamente no se va a hacer vieja. El que tengamos un monstruo jefe tan bueno y efectos que pueden eludir muchas hand traps o que pueden jugar contra interrupciones es algo que es muy genérico, es algo que es muy bueno y que solamente se puede hacer más fuerte conforme más cartas lancen, sean directas, indirectas o que tengamos incluso movimientos en la lista. Lo que no me gusta de esta estrategia es que considero que es muy repetitiva y es muy lineal, lo cual si a ustedes les llega a aburrir una estrategia precisamente por este mismo punto, entonces creo que este no es el deck para ustedes, pero la potencia está allí, promete muchísimo, vamos a tener cartas nuevas que lo van a lanzar al siguiente nivel y no sería raro que esté en los planes de Konami de precisamente poder empujar esta estrategia para que vuelva a ser meta en otro punto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan del deck de dinosaurios. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Faltó alguna carta o cartas de complemento para hacer esta estrategia mucho mejor? ¿Y qué piensan que va a suceder con este deck? ¿Se va a consolidar este formato? ¿Hasta el siguiente formato y con ayuda de la lista va a ser mucho más potente? ¿O qué creen que suceda? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.